Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el Padre César Astorga Guerra. Agradezco la invitación de parte de la Dimensión de Evangelización y Catequesis de nuestra arquidiócesis, presidida por el Padre Daniel Medina Ordaz. También les felicito a ustedes, queridos y queridas catequistas de nuestra arquidiócesis, que sabrán seguramente aprovechar muy bien estos medios digitales. No nos podemos reunir presencialmente para nuestras clases, para nuestro curso de verano. Sin embargo, pues se nos da la oportunidad de a través de los medios digitales poder encontrarnos y continuar con nuestra formación permanente. Estudiaremos Sagrada Escritura en lo que corresponde al segundo nivel. En el primer nivel estudiamos ya Introducción a la Sagrada Escritura, así como los libros que forman el Pentateuco y también los libros históricos en lo que corresponde al Antiguo Testamento. Nosotros estudiaremos en este segundo nivel libros proféticos y también nos daremos a la tarea de estudiar lo que se llaman los libros sapienciales. Yo creo que es bueno este punto también un poquito recordar. Yo quisiera iniciar con esta imagen tan bonita. Pertenece a una cita bíblica que se encuentra en uno de los libros proféticos del profeta Isaías al capítulo 55, especialmente en los versículos del 9 al 11. En el versículo 10 dice el profeta que la palabra de Dios es como la lluvia, como la nieve, que desciende del cielo y que empapa la tierra y que no vuelve a subir hasta dejarla mojada, de tal manera que da fruto, que da una semilla, de tal manera que germina. Yo pido esto para cada uno de ustedes en su vocación, en su ministerio, en su catequesis, que ofrecen en sus parroquias, que la palabra de Dios empape su vida y que puedan dar mucho fruto, que puedan dar también o que puedan tener una semilla en su vida. Ahora bien, recordemos un poquito, la Biblia, que significa libros, sabemos bien, tiene 73 libros, divididos en dos partes muy singulares, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Cada uno de estas partes, cada uno de estos bloques tiene también a su vez bloques de libros, lo cual conforman 46 en el Antiguo Testamento y también 27 en lo que corresponde al Nuevo Testamento. Esto es importante, ya es del primer nivel, ya son cuestiones básicas de Sagrada Escritura. Recordemos, 73 libros, 46 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Ahora bien, es necesario que recordemos y le pongamos especial atención a la palabra testamento. Podríamos imaginarnos que testamento significa que alguien se murió y nos está dejando una herencia, o está dejando redactado su testamento. No, no va por aquí. En el lenguaje bíblico la palabra testamento significa alianza o compromiso entre personas. Así como la pareja de novios se compromete en amor y fidelidad en su matrimonio, manteniendo la unión, la entrega y el respeto, alianza en la que se tienen derechos y deberes, así también Dios quiere establecer una alianza con su pueblo. En el Antiguo Testamento hay un Dios que hace una alianza muy específica, muy concreta, a través, sobre todo, de Moisés, en el Decálogo, los 10 mandamientos, en el Sinaí, con un pueblo elegido por Dios llamado Israel. Este pueblo es concreto. Aparece en todo el Antiguo Testamento cómo Dios se ha revelado a su pueblo a quien tanto amaba, con quien mostró su misericordia. Por ello, el Antiguo Testamento hablará de esta alianza entre Dios y el pueblo de Israel. En cambio, el Nuevo Testamento contiene la nueva y definitiva alianza, la nueva y eterna alianza que Dios hace con el hombre, con la humanidad. No a través ya de Moisés, sino a través de su Hijo Jesucristo, quien se entrega en la cruz, quien también pues nos mostró con su vida, con sus obras, con sus enseñanzas, el amor del Padre y que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Por tanto, la Biblia o biblioteca contiene 73 libros, ya dijimos, 46 en el Antiguo, 27 en el Nuevo Testamento. Quienes pudieron tener la oportunidad de estudiar en el primer nivel los libros que corresponden al Pentateuco, los libros que corresponden también, sobre todo, llamado bloque de libros históricos, nosotros nos adentraremos ahora en el estudio de los que se llaman libros proféticos, 18 libros proféticos, y también con un poco de paciencia, pero tampoco siendo tan light, tan ligero, sino profundizando en detalles que nos pueden ayudar en nuestra formación, estudiaremos los libros eclesiásticos sapienciales. Son los libros propiamente que se encuentran como últimos en el canon cristiano del Antiguo Testamento. Ahora bien, recordemos que la Biblia no es solamente 73 libros y que cada uno tiene un contenido. No, se trata de una historia de salvación.
Es Dios que a lo largo de la historia se va manifestando a través de acontecimientos de salvación, de hechos, palabras, visiones, acciones, con personajes muy concretos. Toda la historia comienza con la elección de Abraham, capítulo 12 del primer libro de la Biblia, llamado Génesis. Ahí comienza la historia de los patriarcas, pasando por Isaac, Jacob, José. Después Dios que elige un pueblo, pero ese pueblo se encuentra oprimido, esclavizado en tierra extranjera, en tierra de Egipto. Y es en esa tierra de Egipto en donde Dios elige a Moisés para liberarlo, para liberar a su pueblo, llevarlo por el desierto 40 años hasta llegar a la tierra prometida, tierra de Canaán, tierra en la cual el libro de Josué nos narra la conquista y su posesión, la división y el reparto de la tierra entre las 12 tribus de Israel. Llega finalmente la época de los jueces. Una vez que los jueces cumplen su cometido, su objetivo, llega la época de los reyes. Los conocemos, sabemos sus nombres, de tal manera que con Saúl, con David y con Salomón, la monarquía se encuentra unida. Desgraciadamente ese reino se dividirá, llegará a la destrucción, y es ahí en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre, de miedo, de abandono quizás de parte de Dios a causa de la idolatría y del pecado, en que aparecen los profetas. Hay una cronología, se trata de etapas en la historia de la salvación. Por ello, creo que no puede pasar desapercibido nuestro estudio también lo que corresponde al contexto histórico. Esto es muy importante. Si un estudiante de la Biblia, cualquiera que se quiera acercar al texto bíblico, tiene que tener en cuenta siempre que los textos fueron escritos en un contexto, y especialmente en un contexto histórico, lo que significa que hay nombres, hay geografía, hay cronología y obviamente también hay teología. No podríamos separar nada de esto. Muchos hermanos protestantes, muchas sectas aprovechan de esto, de separar las citas, acomodarlas a cualquiera de las situaciones. Es válido, pero si se deja de lado el contexto histórico, corremos el peligro de no llegar a una buena interpretación, sino a una interpretación muy light y lo que más convenga. Estamos ubicados en la época de David, rey de Israel, capital en Jerusalén. El reino se encuentra unido. Con Saúl, primer rey de Israel, se da el establecimiento de la monarquía y finaliza el periodo de los jueces. Con el rey David se da la consolidación del territorio del país, la derrota y eliminación de todos los reinos vecinos, los cuales eran enemigos de Israel. Y finalmente, con el nacimiento y también con la unción de Salomón, hijo de David, como rey de Israel, podremos decir que finalmente el reino de Israel llega a su máximo esplendor, a su riqueza. Y lo más bonito, podríamos decirlo así, en cuanto a la historia de la salvación, algo que llama mucho la atención es la construcción y la dedicación del templo como símbolo religioso y también de identidad nacional. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en el contexto histórico de los profetas. Sin embargo, a la muerte de Salomón en el año 930 a.C., le sucedió su hijo Roboam. Estaba predicho que el reino se dividiría. La gota que derramó el vaso fue que Roboam subió los impuestos, se rebelaron y se fueron 10 tribus. Es decir, de las 12 se separaron 10 y quedaron solamente 2. Se da pues un cisma político y también un cisma religioso. El reino que estaba unido bajo la autoridad del rey David se divide, se destruye la comunión que existía entre las tribus y finalmente queda separado el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Con esta división de los dos reinos, cada uno tuvo sus tribus, su propia capital y también sus propios santuarios. Estaba dividido ya el pueblo de Dios. Ante esta situación catastrófica de división, llegaron un momento en que también hubo reyes, muchos malos. Hubo reyes malos, pero también reyes buenos en Judá, hasta que cada uno de ellos fue destruido. Es la historia, es historia de salvación. Y así como podemos hablar de cronología, también podemos hablar de geografía. Nos encontramos en algo que en los manuales de Biblia se llama la media luna fértil, lo que comprende Egipto, Asiria,
y Babilonia. Nos encontramos en todo este territorio y es aquí, en este ambiente geográfico, en el cual aparecen los profetas, aquellos hombres valientes elegidos por Dios que ante las circunstancias de división, de catástrofe, emprenderán sobre todo la difícil tarea de anunciar, de denunciar, de hacer presente también a Dios, a ese Dios de la alianza. Por ello, tengamos en cuenta una cita bíblica muy bonita que nos puede hablar de tres instituciones esenciales, sobre todo para el judaísmo, sobre todo para el pueblo de Israel. Dice Jeremías 18:18: no nos faltará la instrucción del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta. Esto es importante, esta cita, porque este texto de Jeremías se refiere a las tres instituciones que, junto con la monarquía, los reyes, son las más importantes del Antiguo Testamento, a la vez que señala la tarea o misión que cada una de ellas desempeñaba. Por ejemplo, muy atentos, los sacerdotes, dice, desempeñaban sus funciones cultuales en los santuarios y enseñaban la ley y la tradición. Los sacerdotes siempre estaban ligados al santuario, estaban ligados al templo, porque ahí se ofrecían sacrificios. Además de que los sacerdotes lo eran por herencia, pertenecían a la tribu de Leví. En cambio, los sabios se dedicaban al estudio, al consejo y a la instrucción. Imaginemos a los sabios ancianos de Israel que con su experiencia, su conocimiento de la vida, podían ofrecer sentencias, dichos, proverbios a cada una de sus tribus, a cada una de sus comunidades. Pero finalmente están los profetas, y los profetas, a diferencia de todos los demás, anunciaban la palabra de Dios. Cada una de estas instituciones, sacerdotes, sabios y profetas, tenía su propia función dentro del pueblo de Israel. Mientras que el sacerdote, como el rey, lo era por herencia, y el sabio por propia iniciativa e incluso por dedicación personal en el estudio de la Torá, en el estudio obviamente de los textos sagrados, el profeta lo era por vocación. Y aquí entramos en una palabra muy bonita, muy interesante, que ya podríamos nosotros también hacer una primera reflexión. ¿Por qué? Porque lo mejor que define al profeta frente al sacerdote y el sabio es precisamente su carácter carismático, es decir, su condición de elegido y llamado directamente por Dios. El profeta, ya podremos anotar estas dos características: es llamado por Dios, tiene una vocación y además tiene un carisma, una charis, una alegría. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado a gente, a sacerdotes, a personas que dices tú: él tiene ese carisma, mira, ella tiene ese carisma, se le da, se le nota, de tal manera que ejerce de mejor manera su vocación. Por ello esto es muy bonito también para quien es catequista en una parroquia. ¿Por qué? Porque al final los niños notan qué tanto carisma pone, que puede traducirse en actitudes o puede reflejarse en el empeño que hace para poder transmitir el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Un Dios que llama por vocación, una llamada, y sin embargo también con las cualidades propias, que es el carisma. Ahora entremos de lleno a la etimología. Profeta procede o viene del hebreo naví y del griego profetés, que significa en lugar de, portavoz, aquellos que hablan en lugar de alguien. En este caso los profetas es aquel que habla en lugar de Dios. Los relatos de vocación, que son muchos, encontramos algunos por ahí en los profetas, ya tendremos oportunidad de ver algunos de ellos. Coinciden al menos en 4 rasgos principales de vocación, o de los rasgos o los perfiles que podríamos decir de un profeta. Número 1, los profetas son llamados y enviados por Dios. Va de la mano, un Dios que llama y que inmediatamente envía a una misión. No se es profeta por propia iniciativa o por determinadas cualidades o condiciones heredadas, ya lo dijimos. El profeta es llamado por Dios, se trata de una iniciativa divina. Se es profeta por decisión y elección de Dios. Todos los relatos de vocación coinciden en señalar la iniciativa divina. Es Dios que se fija en personajes concretos de carne y hueso. También nosotros, Dios se ha fijado en nosotros, nos conoce por nuestro nombre y nos ha llamado por amor, nos ha llamado también por gracia, por gratitud, para realizar una misión.
Y esta ya nos da la pauta para llegar al segundo punto. Primero, llamados y enviados por Dios. Segundo, rasgo de los profetas, misión pública. Dios no llama para que te escondas. Dios no llama para una misión, digámoslo así, misteriosa, escondida. Dios llama para una misión pública. La llamada y el envío convierten al profeta en un personaje público que no puede guardar para sí la experiencia de Dios. Es Dios que se aparece, que a través de una visión, un sueño, una palabra, una revelación, le dice al profeta: ve, yo te envío, ve a anunciar, ve a denunciar. Y esa misión pública obviamente que va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque esta misión pública exige al profeta enfrentarse abiertamente a personas e instituciones poderosas. En este caso, los reyes. Los profetas tenían que dirigirse principalmente a los reyes, los cuales habían abandonado ya la ley de Moisés, habían abandonado ya la alianza de Dios y sobre todo habían permitido la idolatría. Se habían pervertido, como sabemos por la historia de Salomón y los reyes que le sucedieron. Por eso, los profetas, debiendo superar los propios miedos y las amenazas de quienes pretenden hacerlos callar, ellos tenían que ir ante las autoridades, ante el pueblo que, estando en pecado, ya no quería saber de Dios, y son los profetas los que tienen que anunciar el mensaje de conversión, pero a la vez también denunciar el pecado y la idolatría. Por ello, muchas de las veces sufrieron amenazas, incluso burlas. Hay un texto de Jeremías al capítulo 20, versículo 7, una de sus confesiones ante Dios, de sus famosas lamentaciones, en donde él mismo le dice a Dios o le reclama: es que todos se burlan de mí, es que yo ya no quiero profetizar, es que nadie me hace caso con lo que les digo. Quizás nosotros podríamos hacer también una reflexión muy actual. ¿Cuántos se burlan de nosotros por lo que decimos o hacemos? ¿Cuántos padres de familia no ponen empeño en la formación de sus hijos? ¿Cuántos sacerdotes o párrocos no acompañamos ni promovemos a nuestros catequistas? Y uno puede sentir que todo lo que hace no sirve para nada, que es una simple burla. Por ello aprendamos también de los profetas. El mismo rey tuvo que ir en contra del profeta, afligirlo en su mismo cuerpo, torturarlo, martirizarlo. Muchos de ellos, pues sabemos, también murieron. Ejemplo, Jeremías nuevamente al capítulo 37, el mismo rey que va contra el profeta. Ahora bien, ante esta desgracia o esta situación anómala en la cual no hay frutos, no hay éxito, llamémoslo pastoral, en el ministerio profético, los profetas le reclamaban a Dios. Se dirigían directamente a él para decirle: ¿de qué gano con renunciar si nadie me escucha? Incluso el mismo profeta Jeremías quiso callar: ya no hablaré más. Pero él hace una confesión, digámoslo así, hermosa dentro de su misma vocación. Pero la palabra de Dios era un fuego ardiente encerrado en mis huesos. El profeta ya no quería hablar más, pero no podía. ¿Por qué? Porque Dios estaba en su corazón. Y yo creo que aquí está una clave para cada uno de nosotros de poder seguir adelante en la catequesis. Habrá situaciones muy difíciles, lo entiendo, comprendemos y sabemos por la historia. Sin embargo, cuando tú tienes a Dios en el corazón, no te va a detener nada, vas a poder seguir adelante. Quizás muchas de las veces hay humillaciones, no hay éxitos, hay fracasos pastorales. Sin embargo, como Jeremías debemos aprender que la palabra de Dios es ardiente, nos quema y tenemos que compartirla, porque se trata de una llamada, de una vocación, no se trata de algo que nace de nosotros o que nos queremos imponer. Por ello, número 3, aparte de que son llamados por Dios a una misión pública, el ministerio que realizan es especialmente de palabra. La función del profeta es anunciar y denunciar. Eso es lo principal para los profetas. Ellos tienen que anunciar la salvación divina y tienen que denunciar también las injusticias, las opresiones y también quizás la explotación que hacen los reyes sobre los más débiles de su pueblo. Qué interesante la denuncia que hacen los profetas. La primera denuncia es sobre todo del pecado, y el pecado muy concreto, idolatría. Todos los pueblos vecinos de Canaán tenían sus propios ídolos, y era una lucha continua de parte del pueblo de Israel de entender el no pervertir su corazón siendo atraídos por estos ídolos. La historia de salvación narrada en los libros proféticos e históricos nos hacen entrever muy bien que el pueblo cayó, que el pueblo se pervirtió, que el pueblo se alejó de Dios. Por ello es importante considerar el pecado de idolatría como una de las denuncias principales
Dice el profeta Amós al capítulo 4, versículo 12-14, su idolatría los condujo a prácticas absurdas, infectó su espíritu y llevó a sus familias a seguirlos por la senda del pecado. Aparte de denunciar el pecado de idolatría, también los profetas denuncian el culto vacío que realizaban los israelitas. Se habían acostumbrado tanto al culto, a los sacrificios, a las oraciones, que ya no les decía nada. Era un simple multiplicar las palabras, de tal manera que Dios estaba en sus labios, pero lejos de su corazón. Por ello el profeta Isaías, que digamos no es modelo de este tipo de denuncia, nos explica en sus primeros capítulos, del capítulo 1, versículos del 10 al 20, en un texto donde dice: purifíquense, purifíquense, ya no me interesa que alcen sus manos, ya no me importa que pronuncien palabras, oráculos, oraciones. Él quiere que se purifique el corazón. Yo creo que esto está muy ligado al Salmo 50 que tanto conocemos. Crea en mí, Señor, un corazón puro, purifícame por dentro con espíritu firme. La línea va de que el pueblo, estando en pecado, necesita obviamente purificarse. Ahora bien, otro de los profetas que denuncia el culto, a pesar de todo lo que se está viviendo en Israel, es también Amós. Amós es genial porque en sus capítulos siempre está denunciando contra los ricos, cómo se comportan respecto a los pobres, y una denuncia, una crítica que hace sobre todo sobre el lujo, sobre todo porque suponía una carencia de solidaridad con las aflicciones de los que nada poseían. Amós denuncia sobre todo a jueces que actuaban contra el justo, aceptando sobornos y mandando a los pobres a los tribunales. Confróntese también el capítulo 5, versículo 7 siguientes, un Amós, profeta, que estando en el mercado nota cómo incluso los pobres son vendidos por un par de sandalias, y lo denuncia con valentía. Los mercaderes ricos que abusaban del pobre, los ricos que oprimían a los débiles, los deudores que terminaban como esclavos. Todo eso en estos capítulos lo podemos encontrar muy bien, capítulos de Amós. Número 4, último rasgo de los profetas. Los profetas anuncian la salvación y la restauración. No solamente se trata de denunciar el pecado, la maldad, la idolatría, la injusticia, el culto vacío. También los profetas anuncian que Dios salvará. Y fíjense esta imagen tan bonita que tiene el profeta Isaías al capítulo 35. Una imagen que habla de que Dios, viendo un desierto, hará resurgir, hará crecer un jardín. Por ello, aunque esté todo seco, aunque la tierra, llamémoslo así, la humanidad esté seca, Dios hará germinar nuevos brotes de esperanza. Y yo creo que esta es la idea también de los profetas, que así como denuncian, también denuncian la salvación. Esta imagen podríamos también extraerla y quedárnosla también nosotros. ¿Cuántas veces estamos en desierto espiritual, con un hambre de Dios, con una sed de Dios, pero apáticos, tristes? Y yo creo que siempre es el ánimo de los profetas que nos ayuda y nos dice: Dios te concede la esperanza, puedes salir adelante. En un desierto Dios hará brotar un jardín. Y esto yo creo que en muchas parroquias podría muy bien hacerse realidad, dependiendo de nuestra actitud. Parroquias muertas, personas que son como cadáveres, que están muertos en su espiritualidad. Cuánta necesidad de que ahí brote la semillita de la palabra de Dios y se pueda germinar a través de la catequesis. Otro de los anuncios importantes de los profetas es: Dios es uno, Dios es uno solo, monoteísmo. Dios tiene con Israel una relación particular que en el profeta Oseas siempre se denomina con términos de alianza. A Oseas se le debe la imagen matrimonial, esponsal, y también la paterno-filial. Dios que trata a Israel como su esposa, Dios que trata a Israel como un hijo entre sus brazos, para expresar la relación entre Dios y su pueblo. Esto es algo muy importante que no podemos dejar pasar desapercibido. Dios es uno. Aquí yo creo que recordaremos el famoso Shema Israel, ubicado en el libro del Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 4. Imponente, una oración de los judíos casi diaria, o digamos la diaria, en el cual se dirigen a Dios recordándole: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Adonai Echad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ya Jesús en el Nuevo Testamento, en Lucas, le agregará: y también con toda tu mente. Qué importante el poder escuchar a Dios.
Otro mensaje muy importante de los profetas es que Dios quiere anunciarle que le dará un corazón nuevo. No se trata ya simplemente de que te perdono y sigues igual, no. Se trata de llegar al corazón humano, ese corazón de piedra, y transformarlo en un corazón de carne. Por eso, leyendo el cántico famoso de Ezequiel, famoso capítulo 36, versículos 24 en adelante, encontraremos ese pasaje donde Dios le promete a su pueblo: yo arrancaré de ti ese corazón de piedra y te daré un corazón de carne, de tal manera que puedas vivir, de tal manera que el pueblo de Israel pueda nuevamente renovar su alianza, pueda renovar su compromiso de fidelidad ante Dios. Dice que el espíritu nuevo que Dios dará a sus hijos será su espíritu. El cántico en Ezequiel se realiza plenamente en el nuevo Israel. El Señor nos promete un nuevo éxodo hacia la Jerusalén definitiva y santa. Esto es importante. Ahora, una primera reflexión, después de haber visto ya, digámoslo, o habernos entronizado el estudio de los profetas. ¿Cómo fue tu llamada? Tú, catequista, haz una reflexión muy personal. ¿Cómo Dios te llamó? ¿En qué circunstancias? ¿En qué año? ¿Cómo te encontrabas en aquella ocasión? Quizás ya pasaron muchos años, quizás han pasado pocos años. Es bueno renovarnos. ¿Cómo fue tu envío? ¿En una parroquia, en una misa? ¿Cada año has renovado tu envío? ¿Cada año te has comprometido nuevamente a ser catequista? Yo creo que esto es importante porque estamos estudiando los profetas y también nosotros tenemos que ejercer nuestro profetismo. Los profetas sintieron miedo, una misión pública, lloraron, tuvieron dificultades, quisieron alejarse. ¿Tú has sentido miedo? ¿Has sentido incomprensiones? ¿Oras por tu vocación? ¿O simplemente lo dejas a la buena de Dios? ¿O simplemente te has estancado en tu misión permanente, en tu formación permanente? Hay catequistas que ya no estudian, ya no oraron, ya no comulgan, ya no se confiesan, ya no tienen vida eucarística, se hacen presente cada vez que pueden, y eso porque saben que a lo mejor no hay más. Otros que ya no prácticamente leyeron nada. Hay que pensar en cómo nos vamos renovando. Ahora, esto para reflexionar, pero también para nuestro estudio personal. Ojalá podamos anotar estas citas bíblicas de tal manera que podamos leerlas en nuestra Biblia. Todos tenemos una Biblia en nuestra casa y cada una de estas citas nos ayudará especialmente pues a conocer los relatos de vocación de los profetas. Yo te voy a pedir para esta primera, digámoslo así, sesión, esta primera clase, que leas estas citas bíblicas de Isaías 6, 1 al 13. Aquí hay un error. Jeremías del 1 a 10, Amós 7 del 10 al 17 y Oseas 1 del 1 al 9. Se trata de los relatos de vocación. ¿Qué hay que hacer? Leerlos y después anota los principales detalles de la vocación profética. Quizás hay imágenes, hay visiones, hay palabras, hay datos, como en Jeremías que dice: Señor, es que soy un muchacho, es que no puedo hablar, quizás porque soy muy joven, y Dios le dice: no te preocupes, a donde yo te mande tú irás, lo que yo te diga tú dirás. Y esto es pues la confianza de que Dios está contigo, como le dice a los profetas, como le dice a los personajes que él mismo ha elegido. Por ello, hagamos esta primera reflexión para poder seguir adelante con nuestra formación permanente en lo que corresponde a la Sagrada Escritura, curso de Sagrada Escritura, especialmente en el estudio de los profetas y después también en los libros sapienciales.